Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Es un gusto poder compartir un poquito más acerca de los contenidos del curso. Espero que se encuentren bien, que estén siguiendo las recomendaciones sanitarias y pues que continúen estudiando en miras de acrecentar sus conocimientos sobre pensamientos y doctrinas políticas. El día de hoy hablaremos sobre un término o sobre un movimiento, mejor dicho, político muy controversial y que ha tenido pues mucha influencia en las sociedades actuales, y es el tema del liberalismo político. El liberalismo, al igual que el humanismo, se centra en la persona humana, parte también de un momento histórico en específico, como es para allá por el siglo XVII, siglo XVIII, donde prácticamente versará este video sobre sus orígenes y desarrollo histórico. Y pues es un movimiento que hasta la fecha ha continuado en vigor, en vigencia si ustedes quieren. Sin embargo, genera muchas confusiones, genera muchas controversias entre saber qué es liberalismo y qué no lo es hoy en día. También el liberalismo se confunde con aspectos económicos que más adelante veremos en este video, pero sin más que agregar, iniciaremos este primer video sobre el liberalismo político, centrándonos únicamente en sus orígenes, su desarrollo histórico y sus principales expositores o sus expositores pues pioneros o primeros, si queremos verlo de esta manera. Comenzaremos inmediatamente con los orígenes y el contexto histórico en el cual surge el liberalismo como movimiento político. Para adentrarnos al tema del liberalismo, primero hay que aclarar que es una doctrina política eminentemente burguesa, es decir, que pertenece a la digamos a ese estrato social que nosotros conocemos como burguesía. Entendamos antes como burguesía, en el término actual de la palabra, aquel grupo de personas que tienen la propiedad privada sobre los medios de producción, se hace medios de producción, la tierra, las fábricas, las empresas, entre otro conjunto. Pero esto es una concepción aún, digamos, más moderna. Para arrancar con el liberalismo político, hay que entender primero que el punto de origen de este movimiento es la Edad Media. En la Edad Media existe un modelo de producción para satisfacer bienes y servicios, el cual se conoce como feudalismo, el cual yo creo que ustedes ya se encuentran muy relacionados. Y el feudalismo es un modo de producción basado en la posesión de la tierra, es decir, basado en la persona que tiene la propiedad privada sobre la tierra. Esa propiedad privada sobre la tierra va a generar al menos de esa relación económica, si se quiere ver así, dos clases sociales. Una, los señores feudales, que son los que detentan esta propiedad privada, y los siervos de la gleba, que no están o no son, mejor dicho, poseedores de la tierra, y sin embargo pues viven en ella con el permiso del señor feudal, que a cambio de dejarles vivir ahí pues les obliga a trabajar la tierra para él. Igual tierra en Edad Media también posee el clero, no son señores feudales propiamente, pero la iglesia también mantiene sus partes o sus porciones de terreno y también tiene sus siervos. Y bueno, pues a partir de los señores feudales que son reconocidos o son sus tierras, digamos, obtenidas por los favores de los reyes, nace así una clase social aristócrata feudal, es decir, el que tiene propiedad privada sobre la tierra, una persona, una minoría, mejor dicho, privilegiada, y todo esto gira alrededor de los permisos o títulos nobiliarios que los reyes otorgan a los aristócratas o a las personas nobles. Y también hay que tomar en cuenta que el feudalismo provoca muchas separaciones territorialmente hablando, puesto que cada feudo tiene su propio señor y el señor representa como una especie de autoridad política dentro de cada uno de los feudos. Algunos feudos van a tener sus propias compañías, sus propios ejércitos,
sus propias cofradías, su propia iglesia, entre otras cosas. Eh, Sin embargo, se reconoce muchos señores feudales, pero como autoridad central al rey. Es decir, que políticamente estamos atravesando por los periodos monárquicos de la Edad Media. Pero a la par de estas clases sociales, de los señores feudales que viven de su posesión de la tierra, surge una clase social diferente cuya riqueza, si lo queremos ver así, no se basa en la posesión de la tierra, sino en las capacidades, digamos, artesanales, mercantiles o financieras que estas personas tienen. A esas clases social que, digamos, acumula su riqueza a través del trabajo independiente, es decir, un trabajo para ellos mismos y no para el señor feudal, pues a esa clase social se le conoció como burguesía, que se dividía en artesanal, son todas aquellas personas que, bueno, que hacen artesanía, pero artesanía no en el sentido actual, sino que artesanía la podemos entender como la transformación de materias primas en otro tipo de productos. Aquí pueden entrar los alfareros, pueden entrar los carpinteros, los herreros, que trabajaban de manera independiente y transformaban, pues como ya lo dije, eh, materias primas en productos terminados. Posteriormente también tenemos a la burguesía mercantil, que son aquellas personas o aquellos comerciantes que no dependen de un jefe, sino que comercian para sí mismos. Y la burguesía financiera, que está basada en aquellas personas que acumulan cierta cantidad de dinero y se dedican a hacer préstamos y cobrar intereses de sus préstamos. A partir de este grupo social que poco a poco, por su, digamos, forma de trabajo, acumula riquezas de manera más rápida que incluso los señores feudales y por supuesto que los siervos de la gleba, bueno, pues la burguesía poco a poco va acrecentando su poder económico y va siendo necesario para los burgueses tener participación política, sobre todo porque muchos burgueses o muchas personas que se dedicaban a prestar le prestaban a los reyes, les prestaban a los señores feudales y estos pues a veces no pagaban y necesitaban pues que existiera ciertas, digamos, ciertos movimientos políticos que respaldaran los intereses de estas clases sociales. Fue por ello que en Europa, digamos, al existir resistencia de los nobles, de los señores feudales, para que los, no, para que los burgueses tuvieran sus espacios políticos, surgen lo que son las famosas revoluciones burguesas en toda Europa, y esas revoluciones burguesas van a tener en común en que el incorporar a la burguesía dentro del plano político va a implicar valores diferentes a la sociedad feudal. Es decir, los burgueses mantienen valores o aspiraciones completamente diferentes a lo que en la sociedad feudal existía, y entre esos valores pues podemos centrar la propiedad privada, el individualismo como una virtud y por supuesto la acumulación de capital. Estos valores darán origen a planteamientos teóricos en materia política y económica, a lo que nosotros conocemos hoy en día como liberalismo. Bueno, pues el liberalismo sí de manera general plantea algunas confusiones, como habíamos adelantado, y una de esas confusiones es la diferencia que existe entre el liberalismo político o el liberalismo como doctrina política y el liberalismo como doctrina o teoría económica. Para identificar de mejor manera, en esta tabla hemos elaborado una serie de aspectos que delimitan al liberalismo político y aspectos que determinan al liberalismo económico. Primeramente, el liberalismo político lo que hace es determinar al individuo como un valor, es decir, el individualismo como un valor. ¿Qué significa esto? Pues significa que el individuo, la persona humana, digamos, tomada en cuenta desde un punto de vista aislado, representa el origen de toda la actividad política y de toda actividad social. Caso contrario, como en la Edad Media, donde digamos lo importante era la sociedad en su conjunto. Aquí no. Aquí lo importante es el individuo desde sus derechos y sus, digamos, libertades.
También el liberalismo político aboga porque en una sociedad exista la tolerancia como norma de convivencia. Y eso tiene mucho sentido porque en Europa, que es donde surge, pues existe mucha polémica religiosa, lo cual ha generado muchas guerras, y pues los liberales, cansados de estas divisiones innecesarias, pues consideran que la tolerancia religiosa es la mejor forma de convivencia humana. También abogan por la no injerencia del Estado, es decir, que el Estado no se involucre, que digamos no intervenga en aquellas decisiones que son propias de cada individuo. Por ejemplo, a quién me voy a dedicar, con quién me voy a casar, qué religión voy a practicar, en eso no debe meterse el Estado. Y los liberales, políticamente hablando, creen en la igualdad de todos los seres humanos. Se rompe con toda aquella cultura medieval y del siglo XV y XIV, donde digamos por ser de cierta familia o tener cierto linaje, pues somos seres superiores a otros. No, los liberalistas tratan de poner a todos los seres humanos en un plano de igualdad y sobre todo en un plano de igualdad jurídica o legal. Hablando de leyes, también el liberalismo político lo que busca es una creación legislativa de las leyes, lo cual dará los primeros pasos a lo que nosotros conocemos hoy en día como democracia representativa. Creación legislativa de las leyes significa que ya las leyes no son emitidas por la voluntad del rey, sino que provienen de un órgano de representación de todos los ciudadanos, lo cual se conoce como parlamento o asamblea legislativa. Estos son como digamos los postulados más generales o más comunes del liberalismo como doctrina política. Pero también existe el liberalismo como doctrina económica. Esta le dará sustento teórico a lo que hoy conocemos como el capitalismo, aquella al modo de producción basada en la propiedad privada de los medios de producción, digamos la contratación de personal o de mano de obra, y que permite la acumulación de capitales para, digamos, posteriormente ahí seguir produciendo. El liberalismo económico cree que el Estado, económicamente hablando, debe respetar la libertad personal, es decir, la libertad individual de las personas, pero también se debe respetar la propiedad privada. Es decir, el Estado no debe practicar o no debe tener políticas que tengan por objeto confiscar los bienes de las personas. Se requiere en el liberalismo económico una libre iniciativa de los individuos para dedicarse al comercio e industria, es decir, esta teoría económica es, digamos, la gran teoría de los grandes empresarios, de los emprendedores, que creen que el ser humano, pues, en búsqueda de su propia felicidad, tiene el derecho de dedicarse a la actividad económica que mejor le parezca. Y dentro de esas actividades económicas está la producción de bienes y servicios, los cuales, digamos, la pregunta de qué producir o qué servicios ofrecer y a cuánto darlos, pues no dependerá de leyes marcadas por el Estado, sino leyes propias del mercado, lo que nosotros conocemos como oferta y demanda. Y por último, bueno, pues el liberalismo económico implica que el ser humano que se dedica a la economía o al comercio o a la industria, pues tiene la libertad de dedicarse a cualquier rubro que desee y someterá a los otros empresarios o los otros comerciantes que se encuentren en ese mismo rubro para que su producto sea el mejor o el más atractivo para los consumidores, a lo que se conoce como libre competencia. Esas son las principales diferencias. Vemos que son, digamos, posturas paralelas, pero que mantienen sus respectivas distancias y no debemos confundirlas en la práctica. Y bueno, estas ideas pues liberales también trajo consigo graves contrastes con la sociedad feudal medieval en la cual surge la burguesía. O sea, el liberalismo no es algo que pasó de la noche a la mañana, y sobre todo se marcó mucha oposición con estas ideas o con estos planteamientos de la clase social burguesa. Por ejemplo, y para hacer algunos aspectos de comparación, la sociedad feudal se caracterizaba por ser eminentemente colectiva, es decir,
las libertades personales, los derechos individuales no importaban tanto, sino que lo importante era, bueno, pues el bienestar colectivo, pero eso generaba que se formaran dentro de esa sociedad medieval un conjunto de corporaciones, cofradías, municipalidades o de personas que trabajasen para un señor feudal. El problema de esto es que, como verán en el gráfico, representará la única forma de participación social, de manera que si usted no se encontraba en ninguna de estas formas colectivas de trabajo o de economía, pues usted no podía ejercer el comercio, que generaba mucha cantidad de personas pobres. El otro problema también era que, si bien es cierto, el individuo, al ser incorporado a una de estas organizaciones, generaba aspectos de seguridad para él, pero también se limitaba su libertad y era víctima de arbitrariedades. Hablando de esas arbitrariedades, bueno, pues se cometían arbitrariedades con respecto a la propiedad privada, puesto que como la propiedad privada por excelencia era la tierra y esta era dada por el rey o por otro señor feudal, lo que sucedía es que se otorgaba a través de títulos nobiliarios o títulos de propiedad que desgraciadamente también podían ser confiscados por la misma autoridad que los había emitido. Entonces, digamos que no existía mucho aspecto de seguridad jurídica de lo que usted poseía siempre iba a ser suyo. Posteriormente a la sociedad feudal o a la monarquía absoluta entró el Estado absolutista, que también significó, lejos de una mejoría, pues un recrudecimiento de estas arbitrariedades, lo queremos ver así. Sin embargo, los ideales de los liberales o de los burgueses son eminentemente individualistas, como ya habíamos adelantado. Lo importante es la libertad y el respeto a los derechos de cada uno de nosotros, y es aquí lo que, por ejemplo, algunos autores como, digamos, Obvio, establecen que existe una revolución copernicana o una revolución copernicana del poder, en lo cual consistía en que ahora el problema de la política ya no se vería de la autoridad o del rey a los súbditos, sino que ahora se verá desde la perspectiva liberal, desde los súbditos hacia los gobernantes. Es decir, es más importante la relación que yo como súbdito puedo tener con el gobernante que lo contrario. Entonces esta revolución copernicana del poder marcó dos ideales liberales por excelencia, los cuales son la defensa de la propiedad privada y la defensa de las libertades de las personas, que esgrimirán los liberales como los grandes pilares o las grandes armas de la lucha contra la tiranía o el poder absoluto. Esta idea posteriormente va a explotar, si queremos, en las grandes revoluciones burguesas, que se caracterizarán algunas por ser muy violentas, y están basadas en el cambio del derecho natural medieval. Es decir, en la Edad Media el derecho natural se entendería como otorgado por Dios, mientras que para los liberales el derecho natural, lejos de ser algo reconocido por Dios o por el Estado, viene a ser nociones de lo bueno, lo malo, lo deseado y lo indeseado, pero por la propia naturaleza del ser humano. Muy parecido a lo que nosotros ahora conocemos como derechos humanos. O sea, derecho natural pasará a ser algo intrínseco a la persona del ser humano, y dentro de esos valores intrínsecos o esos derechos naturales de la humanidad se encuentra la propiedad privada y la libertad. Bueno, y ya para entrar en el desarrollo histórico, he preparado una pequeña línea del tiempo que describe el liberalismo inglés y su relación con la Revolución Inglesa. Precisamente es en Inglaterra donde nace este movimiento político, y todo inicia en el siglo XI. Vamos a pegar un salto muy hacia atrás, el siglo XI, cuando se instaura la monarquía en Inglaterra, pero el rey que se encontraba en el poder en aquel entonces, el rey Juan Sin Tierra, tiene una guerra con Francia, y necesita por lo tanto financiamiento para su guerra, y empieza a cometer una serie de arbitrariedades,
contra los nobles ingleses, afectando la propiedad siempre de la tierra, y los nobles ingleses se niegan a financiar la guerra de Juan Sin Tierra y lo obligan a firmar en 1215 la Carta Magna, que será el primer documento liberal muy importante, que tendrá los siguientes postulados o tendrá los siguientes puntos que de aquí en adelante pues marcarán toda la corriente liberal. Entre ellas, garantías de propiedad privada y familiar, es decir, garantías de que el Estado no me confiscará mis propiedades. Se crea por primera vez un Consejo del Pueblo, que más adelante se entenderá como una especie de parlamento. Ese Consejo del Pueblo legislará junto a la autoridad del rey, y eso generará posteriormente pues muchos conflictos entre el rey y el consejo, puesto que el rey siempre defenderá su derecho divino a gobernar y a legislar, mientras que los nobles, pues al tener también poder y tener digamos muchas facilidades económicas, empiezan a presionar al rey y decirle que no toda la voluntad soberana depende de sus caprichos, por decirlo así. Posteriormente pegamos un salto al siglo XIV y siglo XV, en donde el parlamento ya es una fuerza muy importante en Inglaterra. Surgen cosas importantes como el descubrimiento de América, e Inglaterra entra en el grupo de los países colonialistas, en el sentido de que Inglaterra, debido a sus divisiones religiosas, muchos deciden emigrar al Nuevo Mundo y a partir de ahí crear colonias que les reportarán ingresos o impuestos a la corona inglesa. En 1628, como ustedes lo recordarán, y los remito a que vean el primer video referente a Thomas Hobbes, donde se explica prácticamente la historia de las revoluciones inglesas, cuando por fin llegan los Estuardo a la corona inglesa, a tener la corona inglesa, se suscita el problema entre parlamento y rey, que un rey déspota, un rey absolutista, y las presiones del parlamento obligan al rey Carlos I de Inglaterra, que es un Estuardo, un rey católico y además absolutista, de firmar un documento que se llama la Petitions of Right de 1628, que tendrá los siguientes aspectos importantes. Vean que aquí cómo va luchando esta burguesía, porque ahora ya el parlamento está conformado más por burgueses que por personas nobles, y este parlamento luchará por sus intereses y le exigirá al rey que no se paguen impuestos sin el consentimiento del parlamento, que se aseguren o se garanticen las seguridades y libertades personales, y sobre todo que se prohíbe la prisión por deudas, en este caso la prisión por deudas a la corona, cosa que era muy común en aquel entonces, y que incluso esa prohibición, vean cómo ha influenciado incluso en nuestro tiempo, que nuestra misma constitución aún la mantiene. En 1688 ocurre la Segunda Revolución Inglesa, la Segunda Revolución Inglesa, pero anteriormente la Primera Revolución Inglesa ya había triunfado, se había derrocado al rey Carlos I, de hecho se había ejecutado, y se instaura una dictadura militar parlamentaria que la auspicia pues Oliver Cromwell, y a pesar de todo eso el mismo parlamento rompe el poder de Cromwell, y en 1660 se restaura la monarquía cuando llega el rey Carlos II de Inglaterra. La Segunda Revolución Inglesa, como lo había dicho, triunfa en 1688, y pues a partir de ahí surgen diferentes documentos liberales y jurídicos, políticos jurídicos, de tinte liberal, como es el habeas corpus, que ustedes lo habrán escuchado incluso mencionar en el largo de esta emergencia. Y el habeas corpus es un documento jurídico que obliga a la corona a dejar de cometer arrestos arbitrarios, es decir, arrestos sin alguna causa justificada, y por ello se le obliga dentro de ese documento al rey o al gobierno, si ustedes quieren ver así,
cada vez que se detiene a una persona, a explicar las causas de su detención, se establecen plazos mínimos y máximos de detención y se prohíbe trasladar a la persona detenida al extranjero, lo cual era una práctica muy común que nosotros conocemos como exilio. Cuando triunfa la Segunda Revolución Inglesa, la Segunda Revolución Gloriosa, se firma también el Bill of Rights, que es otro documento liberal en 1689, y pues es aquí donde Inglaterra se constituye como una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, tienen a un rey, pero el rey no gobierna de manera absoluta, sino que sus poderes están limitados por el Parlamento. Y en esa firma del Bill of Rights, el Parlamento tiene muchos triunfos que también son ideales de, digamos, el liberalismo inglés en este caso, como es que el Parlamento pues limita el poder del rey. Existen capacidad de decisión y de peticiones entre Parlamento y Rey, es decir, una forma de gobierno conjunta. Los ciudadanos tienen derecho a poseer armas y se establece por primera vez los juicios por jurados, cosa que no existía. Todos estos ideales que son muy parecidos a muchas cosas que se encuentran en esta Constitución y que se encuentran, digamos, dispersos en estos documentos jurídicos y políticos como la Carta Magna, el Petition of Rights, digamos el Habeas Corpus y el Bill of Rights, pues son pilares de la ideología o de la doctrina liberal inglesa que aún persisten hasta nuestros días. ¿Quién es el pensador que por excelencia le da pues el sustento a todas estas ideas liberales inglesas? Pues es nada más y nada menos que John Locke. Para mayor información de John Locke los remito al video que ya se encuentra en el aula virtual. Sin embargo, aquí abordaremos unos puntos muy rápidos, como es el que aspectos de su vida, puesto que John Locke siempre se caracteriza por ser de este estrato social de la burguesía y producto de las digamos de las resistencias que había en Inglaterra ante este grupo social, pues decide exiliarse en Holanda durante el periodo de las revoluciones inglesas. Sus dos obras más importantes políticamente hablando y de contenido más liberal son el Tratado sobre el Gobierno Civil, en específico el Segundo Tratado, y las Cartas sobre la Tolerancia. La idea más importante liberalmente hablando de John Locke es que el gobierno solo puede ser ejercido por el acuerdo de los ciudadanos. ¿En qué sentido? Que todo el poder del Estado debe estar sometido al acuerdo popular o al acuerdo de la población. Eso, dice John Locke, impedirá que un tirano llegue al poder, y cuando el tirano es el que llega al poder por acuerdo popular, pues dirá John Locke, con todo el respeto, que los que piden al tirano son unos tontos o unos insensatos. El derecho natural será un obstáculo para el absolutismo, sobre todo ese derecho natural que concibe la propiedad privada y a la libertad como derechos inherentes a la persona. Y por último, como hemos visto en los videos, y se los remito nuevamente a que lo vuelvan a ver, Locke establece políticamente una división de poderes entre ejecutivo, legislativo y federativo. Esta información está mejor detallada en el video de John Locke, al cual invito a que por favor vean para mayor comprensión. Bueno, y las ideas liberales también dieron un salto al Nuevo Mundo, sobre todo a aquellas colonias inglesas que se encontraban en el continente americano, y es por eso que también es necesario identificar como desarrollo histórico del liberalismo la independencia estadounidense y sus relaciones con esta corriente o esta doctrina política. Bueno, primeramente entendamos que lo que hay en Estados Unidos o lo que había en Estados Unidos son fundaciones de colonias inglesas que tendrán las siguientes características. Serán fundadas por minorías perseguidas en Europa, como pueden ser los luteranos, los calvinistas, los judíos. Todo aquel que era perseguido en Inglaterra pues huía de ahí y se refugiaba en América, y de ahí empezaba pues a fundar. Estas colonias muchas veces
dependían del reconocimiento de la corona inglesa. Muchas veces eran pagos que el rey hacía a personas que le habían prestado dinero, como pueden ser algunos estados como Georgia, entre otros, donde prácticamente era como que fueran fincas que se le daban al fundador y pues este se encargaba de administrarlo. El problema es que estas colonias tendrán las características que, si bien es cierto, dependen de la colonia británica, tendrán sus propios parlamentos internos y crearán sus propios estatutos que lo que van a hacer es, digamos, extender las leyes generales que provenían de Inglaterra. Y pues prácticamente son de economía capitalista, o mejor dicho, en términos para que lo entendamos mejor, es en Estados Unidos donde se lleva a cabo con más libertad el liberalismo económico como corriente o como teoría económica. Posteriormente a esto surge la guerra de independencia de Estados Unidos, la cual tendrá las siguientes causas principales. Pues resulta que Inglaterra se encuentra en guerra con Francia nuevamente, creo que se conoce la guerra de los 7 años, y la corona necesita impuestos. Por lo tanto, lo que hace es aumentar los impuestos de las colonias británicas en Inglaterra, y estas se oponen al hecho de patrocinar una guerra en la cual ellos no están involucrados, y sobre todo se resisten al control de un parlamento que se encuentra al otro lado del mundo, y bueno, pues oponen resistencia y se niegan a pagar estos impuestos. Producto de esto, el imperio, digamos, el británico, o la corona, manda sus tropas digamos, sus tropas militares o sus diplomáticos a Estados Unidos, a lo que son las colonias inglesas. Y bueno, lo que pasa es que existe ese desacuerdo entre las colonias con el parlamento inglés, que se va a ver pues más visto, digamos, con mayor auge en la famosa fiesta de té de Boston, donde los fundadores, que llaman los estadounidenses, lo que hacen es pues tirar todo el té inglés al mar. Bueno, pues ahí se marca y se inicia la guerra de independencia con George Washington al frente, y pues esta guerra termina el 4 de julio de 1776 con otro documento importantísimo para el liberalismo político, como es la Constitución de los Estados Unidos de América, que si ustedes lo leen está completamente influenciado por John Locke. Ese es el modelo a seguir de los fundadores estadounidenses. Y otro documento importante que surge después de la Declaración de Independencia es la Constitución de los Estados Unidos, o la Constitución de Filadelfia de 1787, en donde, digamos, la forma de desarrollo territorial se da una federación constituida por diversos estados que tendrán o se pelearán por su propia autonomía con respecto al gobierno federal. Se plantea un gobierno mixto, y aquí, ojo, es muy importante que es la primera experiencia donde se puede plantear un gobierno sin antecedentes absolutistas. Es decir, aquí en Estados Unidos es el primer gobierno donde digamos, las ideas liberales se llevan a la práctica sin la resistencia de las tradiciones absolutistas de Europa. Entonces optan por un gobierno mixto con separación de poderes, el sufragio universal, es decir, todos podemos votar, pero de manera regulada, porque no todos son libres de hacerlo, y se establece un parlamento dividido en dos, entre la Cámara y el Senado. Pero esas son cuestiones más de organización política, más que de liberalismo. Esta constitución no es, digamos, bien recibida por todos los estados, y por ello se necesita hacerle enmiendas en 1791, las famosas enmiendas de la Constitución estadounidense, que traerán dentro de esas enmiendas los derechos y libertades más importantes y que significarán también pilares del liberalismo, como serán la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la aportación de armas de parte de la población civil, muy polémico hasta la fecha de hoy, y las no detenciones arbitrarias, entre otras tantas libertades y derechos que reconoce las enmiendas, con la diferencia de que estas enmiendas son aplicadas no directamente por el Parlamento, sino que son
aplicadas y defendidas por los tribunales. Y, como les decía, Estados Unidos es el mayor ejemplo donde no fue necesaria, digamos, la figura de un rey, como en Inglaterra, que estaba la monarquía parlamentaria. Aquí no, aquí el rey, o una figura parecida al rey, pero que es electa por voluntad popular, como es el presidente, emerge y pues genera lo que nosotros conocemos como presidencialismo y que se mantiene hasta el día de hoy en el gobierno de los Estados Unidos de América. Entre los principales teóricos digamos, de este liberalismo estadounidense se encuentra, bueno, un inglés, Thomas Paine, que es, digamos, uno de los liberales más radicales, que emigra a Estados Unidos y forma, digamos, un papel determinante dentro de la guerra de independencia. Otros son Alexis de Tocqueville, que es un francés, James Brins y Alexander Hamilton, que en conjunto esos autores lo que van a decir es que existe un debate en Estados Unidos entre si la mejor forma de gobierno para algunos propenderá el parlamentarismo y otros el presidencialismo. Vemos desde ya entrada muy marcado quién lleva los papeles en esa lucha de poderes que se mantiene hasta la fecha de hoy, si el parlamento o el presidente. Estos liberales creen en la libertad del pueblo, pero desconfían de su voluntad y creen prácticamente en el federalismo, pero con autonomía de los estados. Es decir, creen o reconocen todos los estados de América, que son 50, los Estados Unidos de América, 50 estados, reconocen un gobierno federal o central, si lo quieren ver así, pero al mismo tiempo este gobierno central o federal permite a los estados que tengan sus propias leyes, sus propios parlamentos, su propio gobierno local, si lo queremos ver así, y no puede inferir de manera tan directa. Esto es lo que dirán, muy sencillas palabras, los grandes teóricos del liberalismo estadounidense. Bueno, y siguiendo con este orden de ideas, pues damos nuevamente el salto hacia Europa y nos encontramos con la Revolución Francesa y la versión liberal la versión del liberalismo francés. Muy bien, digamos que la Revolución Francesa es hija de la Ilustración, un movimiento intelectual surgido en el siglo XVIII que se da, digamos, se busca un progreso de la humanidad a través del uso de la razón y se instaura lo que es el despotismo ilustrado, es decir, al estar Francia todavía marcada por la monarquía despótica o la monarquía absoluta, pues estos intelectuales buscan venderle su proyecto de humanidad, su proyecto de conocimiento al rey para que a través de la autoridad del rey se logren ideales como la libertad, la paz y el progreso de la humanidad. Sin embargo, digamos que los reyes no lo ven muy bien y comienza así una crisis del despotismo ilustrado, puesto que en Francia se encarece la vida producto de las guerras que ha tenido Francia, existen desigualdades sociales, dentro de esas desigualdades sociales la burguesía comienza digamos, a enriquecerse más que otros de clases sociales y empieza a pelear siempre por espacios políticos y por último se produce una crisis financiera de la monarquía. Esto conllevará a la Revolución Francesa que inicia en 1789 con la toma de la Bastilla. Que la Revolución Francesa fue un movimiento eminentemente popular, es decir, fue un movimiento que, digamos, quienes lo iniciaron o quienes lo llevaron a cabo, mejor dicho, fueron las masas, las personas, los campesinos, los obreros, y que posteriormente la burguesía pues vio la oportunidad y terminó apoyando el derrocamiento del antiguo régimen que dicen los libros basados en la monarquía absoluta. Este movimiento popular respaldado por la burguesía va a estar teóricamente respaldado por ideales liberales como son la igualdad, la fraternidad y la libertad. En 1793 digamos que triunfa la Revolución Francesa con la ejecución del rey Luis XVI en la guillotina
y esto llevó muchos cambios en Francia, cambios que al contrario de Inglaterra y de Estados Unidos se caracterizaban por ser muy caóticos y anárquicos. Se suprime el modelo de producción feudal, se suprimen todos los títulos nobiliarios, se suprime el diezmo obligatorio para la iglesia, y el gran error de los revolucionarios franceses fue no haber logrado, digamos, una homogeneización de los intereses políticos, y pues después del triunfo de la revolución en 1793 surge un montón de contrarrevoluciones, nuevos resurgimientos de la revolución, alianzas, traiciones, lo que llevó a la revolución a una crisis caracterizada por una anarquía que terminará desgraciadamente, o digamos para beneficios de algunos otros, con la dictadura militar de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, dentro de todo ese caos, políticamente o desde el punto de vista de la teoría política, surgirán grandes figuras que aportarán nuevas visiones al liberalismo. Entre ellos está alguien que ustedes ya conocen, que es Montesquieu. Para mayor conocimiento de Montesquieu, yo remito que vean el video de este autor. Biográficamente no era un burgués, sino que era un aristócrata, pero no le impidió convertirse en uno de los teóricos del liberalismo. Y en su libro El espíritu de las leyes, pues lo que hace son una revisión de los valores de los valores liberales, con el propósito de adecuarlos a las circunstancias de cada uno de los estados donde se quieran llevar a la práctica estos ideales liberales. Las dos aportaciones más importantes es su sistema de frenos y contrapesos, que evitarán el despotismo, y la división tripartita del poder en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Como les repito, mayor información, vean por favor los videos que ya tenemos sobre Montesquieu. Y por último, Rousseau, que es otro de los autores que ustedes ya conocen, que ya leyeron, consideraba, por ejemplo, digamos que este es quizás el más revolucionario de todos, puesto que consideraba que en una sociedad donde existieran desigualdades sociales, pues no podría ser una sociedad feliz. Consideraba Rousseau, entre algunas otras ideas que ustedes pueden ver en el video de él, los remito a que lo vean, que el ser humano, pues también en su estado de naturaleza, digamos que sale de Dios bueno, pero se convierte en malo porque la sociedad lo corrompe. La propiedad privada, esa idea de mío o tuyo, es lo que genera ya un conflicto y desigualdad dentro de la sociedad. Entonces, a partir de su idea del contrato social, pues Rousseau plantea que nosotros, a partir del derecho natural, nosotros somos nuestros propios gobernantes, nuestros propios legisladores, pero como en el estado de naturaleza tenemos el problema de perder eso, renunciamos a nuestros derechos naturales y se los damos al gobierno, pero el gobierno va a ser considerado por Rousseau como el gobierno no enmarcado a una persona o un rey, sino que el gobierno será la voluntad completamente popular. Por eso la obediencia a la ley será considerada como la manifestación más importante de libertad, y el soberano en la postura de Rousseau, en la postura liberal de Rousseau, no es el presidente, no es el monarca ni el parlamento, sino es lo que decimos la mayoría, es decir, la voluntad popular. Por eso es que él aboga más por una democracia directa y no tanto una representativa, y les decía que por eso es un autor tan revolucionario que, si bien es cierto, alimenta el liberalismo, pero también muchos de los postulados, sobre todo el de la voluntad popular, terminará coadyuvando teóricamente a los movimientos socialistas del siglo XIX. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. La licenciada Isela Alarcón continuará con, digamos, los aspectos doctrinarios o teóricos más importantes sobre el liberalismo, y nosotros hemos concluido aquí con un breve desarrollo histórico de esta corriente política. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras, y nos vemos en este siguiente video.